Estudiando para compartir, lección número 12, los acontecimientos finales de la tierra. Bienvenidos. Es con profunda alegría que saludamos desde el departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena a todos nuestros amigos, hermanos que se conectan cada semana para compartir la lección, el repaso que hacemos desde aquí, y en esta oportunidad la lección número 12 no es la excepción, con dos invitados muy especiales. Tenemos al pastor Alexis Goitía, pastor del distrito del Tindal. Qué bueno tenerle nuevamente, pastor, bienvenido. Gracias, pastor, y seguimos animando a toda la hermandad a aprender y a compartir la palabra de Dios. Sí, claro que sí, pastor, muchas gracias. Y también tenemos la alegría de contar con el pastor Ober Ramos. El pastor Ober es el pastor asociado del distrito de Britalia. Qué gusto tenerle, pastor. Gracias, pastor Perdomo. Para mí es un placer y un privilegio estar en esta hora a presentar la palabra de Dios. Queremos de forma especial en esta hora animarles y motivarles para que nos unamos a incentivar a la hermandad que creemos que somos usados por Dios para predicar el Evangelio. Ok, gracias, pastor Ober, muy amable. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a dar un consejito, como siempre lo hacemos, sobre la importancia de los maestros y de la escuela sabática. Pastor Goitía, ¿qué aporte podríamos darle hoy a nuestros hermanos? Maestro, maestra, te invito a mostrar a Jesús en cada repaso de lección. Qué importante eso. Tiene que ser, cada repaso de lección tiene que ser cristocéntrico. Cristocéntrico. Eso es muy importante. A quien hay que exaltar es a Jesús y no al ser humano. Muy bien, gracias, pastor, por ese aporte. Pastor Ober, ¿qué consejo le podríamos dar a nuestros maestros? Claro que sí, voy a resaltar tres valores muy fundamentales en la cual cada maestro debe tener en cuenta. Número 1, es tomado por Dios para enseñar. Usted debe entender que Dios quiere que usted pueda presentar el Evangelio, pero con el deseo de enseñar lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Número 2, quiero resaltar también de forma muy especial este valor que es fundamental y es incentivar. Pregunto, ¿creen ustedes que podemos incentivar nosotros, como maestros de escuela sabática, podemos incentivar a la hermandad a estudiar más la escuela sabática, a estudiar la lección? Incentivar es muy importante. Incentivemos a la hermandad a estudiar más. Y número 3, preparar. Usted ha sido tomado por Dios para preparar un pueblo y Dios ha colocado una responsabilidad tan grande en cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Muy bien, pastor Robert, muy bien. Yo creo que ha sido muy claro el pastor también en ser puntual, preparación, incentivación, bueno, la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Arranquemos con el repaso de la lección, compañeros. Los acontecimientos finales de la tierra, y apreciados hermanos, quiero invitarles que podamos enfocar la lección iniciando, haciendo entender, mostrándole a nuestra audiencia, a nuestros hermanos y amigos, que en los últimos tiempos va a venir una crisis sin precedentes, una crisis sin igual que la Escritura lo llama. Ahora, va a haber momentos difíciles, pero compañeros, ¿cuál va a ser la única oportunidad, la única salvaguarda de nosotros como pueblo de Dios para no ser engañados en los acontecimientos finales de esta tierra, pastor? La palabra, pastor, aferrarnos a la palabra profética más segura, es decir, la verdad. La Biblia, yo creo que será lo único que nos pueda mantener seguros en lo que viene. ¿Qué sería de nosotros, pastor Robert, si no tuviéramos la palabra de Dios? ¿Qué podríamos nosotros hacer si el Señor no nos hubiera dejado su Escritura? Su palabra es vida. Y lo que más me llama la atención es que encontramos en el texto bíblico de Mateo que Cristo Jesús logró salir victorioso de las tentaciones solo por la palabra. Y me encanta resaltar que la palabra de Dios tiene un poder tan grande. Tiene poder para transformar, pero también tiene poder para salir victorioso. Okay. Amén. Es decir, que sin la Biblia no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Es la única orientación que tenemos, la verdad. Y nosotros tenemos que enfatizar a nuestros hermanos y amigos
que nuestro objetivo es conocer el Evangelio, conocer la verdad, y la verdad, como dice la Escritura, nos hará libres. Pero dentro de la palabra de Dios nos hablan de la profecía como un elemento especial. Pastor Goitía, el elemento de la profecía nos agrega algo más, es algo importante que debemos de tener en cuenta en estos últimos tiempos. Claro, si lo notan en la lección del sábado, Ajá. Esa ilustración de aquel padre esperando a que su ser amado viene de la universidad a pasar vacaciones y se levanta aquella tormenta. O sea, solo un texto era la seguridad que iba a tener ese hijo para saber cómo llegar a la casa por un camino secundario. Pues todos estamos atravesando la tormenta que se nos avecina del tiempo del fin. Solo el abrazo de Jesús, solo el aferrarnos a la verdad es que nos va a sostener. Sí, la Escritura dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿no? Se desubica. Nosotros tenemos que tener claro de que la profecía es supremamente relevante para nosotros, y como pueblo adventista del séptimo día sí que debemos de conocer en dónde estamos y hacia dónde vamos. Me gustaría dar un aporte, pastor, de esta pregunta. Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos que la misma Escritura nos dice que Dios no va a hacer nada. O sea, no puede ocurrir en esta tierra nada sin que Dios revele a sus siervos los profetas. Importante. La profecía es tan fundamental porque es la forma como Dios da a conocer los tiempos del pasado, del presente y el futuro. Nosotros hoy estamos viviendo en un presente que en realidad es casi incierto, pero el futuro es mucho más casi incierto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enmarca la realidad de lo que vamos a vivir, y por medio de las profecías podemos distinguir el gran futuro que vamos a enfrentar. Muy bien, y dentro de esas profecías, compañeros, nos hablaba la lección y la palabra nos lo dice, que el pueblo de Dios va a verse en una encrucijada en medio de la adoración. Exacto. Y unos recibiremos, y déjeme decirlo con fe, amén, el sello de Dios. Amén. El sello de Dios. Y así otros, la Escritura lo muestra y abre los ojos, la marca de la bestia. Pero ¿qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia? A ver, Pastor Robert, ¿qué es el sello de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros explicarlo? Muy bien. En la Biblia encontramos un texto bíblico que me encanta y me apasiona leerlo, específicamente cuando la persona siente que ha defraudado al Espíritu Santo. Cuando la persona siente que incluso alguien me dijo cierto día, pastor, parece que ya he pecado contra el Espíritu Santo. El texto bíblico dice, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Yo quiero recalcar algo aquí muy fundamental. El Espíritu Santo cumple una función maravillosa. El texto bíblico dice, con el cual fuisteis sellados. Puedo recalcar que el Espíritu Santo cumple la función de sellar. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Como es una persona de la Trinidad, de la deidad, puedo yo presentar claramente que la función del Espíritu Santo es sellarnos. Una vez que entra a nuestro corazón, nos sella, pero ¿cómo yo puedo distinguir entre el sello y la marca? Que el sello a la vez podemos catalogarlo también como la señal externa. La señal externa podemos entonces presentarla como el sábado, la contraparte de la marca que es el domingo. Si en la Biblia encontramos que son sellados en la frente, ya vamos a explicar ese punto acerca de ser sellado en la frente y en la mano, y también encontramos de que hay una marca. Entonces, si la marca es el domingo, lógicamente el sábado tiene que ser el sello de Dios. Entonces, vamos a tratar de puntualizar el asunto. El sello de Dios, el sellador, digámoslo de esa manera, es el Espíritu Santo. Exacto. Y sella cada uno de nosotros, y es la protección de Dios que Él da en los últimos días a su pueblo, ¿cierto? Sí, el sello de Dios. Ahora, pero hay una manifestación externa. Exacto. Pastor Goitía, la obediencia. Puntualicemos el tema, la obediencia a través del Santo Sábado, ¿cierto? ¿Por qué vemos al sábado como una señal del sello de Dios? ¿Y por qué lo consideramos como un sello? Porque la Escritura nos lo muestra como un sello. ¿Y por qué el domingo como la marca de la bestia también?
si el sello de Dios es el Espíritu Santo en tu corazón, orando allí, en el mío, entonces la marca de la bestia, ¿qué viene siendo? Que lamentablemente estemos obedeciendo a los planes del enemigo. Es decir, es reflejar como el carácter de Satanás también en las personas. Sí, terrible. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué el sello de Dios cumple, o el sábado cumple con las características de un sello, pastor? Bueno, interesante, porque la lección de escuela sabática nos Sí. presentaba tres características que debe tener un sello. Número uno, el nombre. En Ok. este caso, el Señor nuestro Dios. Sí. Número dos, el título, el creador en este caso. Y número tres, el territorio, que es el cielo y la tierra. Ok. Entonces, Dios nos invita a poder abrazar por medio de la obediencia ese sello que Dios tiene para nosotros. Y mira qué interesante, ¿por qué vale la pena alguien, si hoy nos preguntara a alguien, o si quizás un amigo esté mirando este repaso de lección, ¿por qué vale la pena guardar el sábado? ¿Por qué vale la pena guardarlo? Porque es la declaración vívida como hombres, como seres humanos, de que Dios es nuestro creador. Y lo reconocemos de esa manera, ¿no? Te reconozco, Ajá. Señor, como mi Dios, te reconozco. Y automáticamente, sin querer, ya las lecciones pasadas lo explicaba. Y es que cuando se dicte una ley que obligue al mundo a no obedecer a Dios, entonces lamentablemente estaríamos aceptando esa marca terrible que era lo que usted decía, el carácter del enemigo. Sí, es tremendo eso. Ahora, Impresionante. en este momento podríamos decir, compañeros, que alguien ya ha recibido la marca de la bestia. No, porque aún no es una legislación mundial que lo obligue. Hasta Ok, el momento ok, es por perfecto. conciencia. Ok. Esperemos que todos los que nos están escuchando estemos decididos a obedecer a Dios. Claro, el tema es, Pastor Over, y esto es interesante analizarlo, uno ve que muchas iglesias protestantes hoy en día dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con el catolicismo, con Roma, sin embargo, siguen guardando el domingo. ¿No es una contradicción? Sí, precisamente un sacerdote católico, tengo la cita precisamente, pastor, si me hubiese presentado ese punto o lo hubiésemos mirado, hubiese tenido la cita. Sí. Pero yo leí la cita hace unos meses atrás y el sacerdote católico decía lo siguiente: yo no entiendo al mundo protestante. Si dice no estar de acuerdo con la Iglesia Católica, ¿por qué guarda el domingo como un legado de ella? Sí, Interesante. tremendo. Entonces, él no lo entiende. No, y es que es incomprensible también. No, protestamos, pero estamos unidos, y ese es el engaño fatal. Y en los últimos días sí que va a ser un énfasis y va a ser la distinción. Así que, hermanos, miren, y apreciados amigos, que nadie, absolutamente nadie dude. El sello de Dios, el sellador es el Espíritu de Dios, que quiere colocar el carácter de Él en tu corazón y en el de todos nosotros. Pero la marca de la bestia es el carácter de Satanás en las personas, que se refleja a través de el sello, la señal de guardar el sábado o guardar el domingo. Eso es muy importante, eso es trascendental. Así que nadie tome en poca monta. Eso va a ser lo visible. Lo visible. Y es parte de los mandamientos de la ley de Dios. Porque algunos dicen, no, yo guardo los mandamientos, no robo, no mato, no adultero, porque cuando llegan el sábado hasta ahí llegan. Pastor, aprovechando que usted está haciendo un profundizando, ¿qué tiene que ver la frente o la mano? Ok, vamos para allá precisamente. ¿Por qué de razón tiene que ser el sello en la frente, Pastor Robert? Interesante la pregunta. ¿Por qué tiene que ser un sello en la frente? Es tan interesante que entendamos que la frente hace énfasis a la capacidad de razón, la capacidad de razonar, la capacidad de decidir. Y allí entonces entra lo que es la decisión voluntaria de cada persona. Yo creo que cada persona en sí debe de decidir a quién adorar. Hay un texto bíblico que me encanta y también nos dice la palabra de Dios: vosotros sois hijos de a quien decidís obedecer. Ajá, ¿A quién estoy obedeciendo? Si yo obedezco una ley que viene del hombre, estoy obedeciendo a Satanás.
Pero si obedezco una ley que viene de Dios y es legislada por Dios, lo que es legislado por Dios no se cambia. Eso es sempiterno. exacto. Así es. Entonces, no puedo yo colocar las leyes del ser humano por encima de las de Dios. Y puntualizo, ¿cómo puedo decir entonces de que es una ley, de que es una señal que se coloca en la frente, se coloca en la mano? En la frente es la capacidad como la persona decide, Okay. la capacidad de decidir. Y en la mano la capacidad para poder presentarlo. Decisión, presentación. Ok, perfecto. Decisión, presentación, acción como tal. Exacto. La lección traía una pregunta que yo quisiera, hermanos maestros y compañeros, que la discutiéramos un poquito. La lección trae la siguiente pregunta: ¿por qué la fidelidad diaria al Señor es la clave para estar preparados cuando llegue la crisis final? ¿Por qué el ser obedientes cada día es importante para que cuando venga la crisis grande podamos sobrepasarla? Ya Jesús lo dijo, el que persevere hasta el fin, Ajá. ese será salvo. Ok, hay que ser Pero constantes. perseverar. Sí. ¿Qué podríamos ampliar, Pastor Robert? Porque yo recuerdo en una ocasión, hermanos, estaba predicando en X iglesia y una hermana decía que cuando viniera la persecución, ella iba a ser fiel. Pero uno de sus hijitos estaba llorando en pleno sábado y fue cuando al poco tiempo la veo regresar con un helado en la mano, chupando, y yo me quedé pensando y le dije: hermana, ¿de dónde sacó ese helado? Cuando me dijo: pastor, estaba desesperada, fui, se lo compré y se acabó el problema. Le dije: hermana, si no es capaz de resistir la presión de su hijo en un momento de esos, ¿cómo va a resistir la presión de la persecución, de las cosas difíciles que vendrán? Wow. Cada día tenemos que ser fieles y de esa manera nos va a ayudar para la fidelidad final, para el momento final. La lealtad es muy importante cada día. Pastor Robert, el punto central del conflicto, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que es el tema de la adoración. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás. Apocalipsis, quiero leer este texto de Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 15 al 17. Dice algo muy interesante. Miren lo que menciona. Apocalipsis 13, 15 al 17. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando uno lee esto, uno dice: decreto de muerte, que no te van a dejar ir a comprar ni vender, que no vas a poder comerciar. Pastor, algunos creen que esto nunca se va a llegar a dar, pero ¿será posible que se llegue a dar en estos tiempos? Sí, ya lo vivimos hace 2 años. La pandemia del COVID-19 fue una pequeña muestra de lo que puede suceder de un día para otro. El mundo cambia así. Totalmente. Imagínense, ¿cuándo imaginamos nosotros que si no teníamos cubreboca, tapaboca, Sí. hasta no podía detener la autoridad y decir: ¿y por qué usted no tiene tapabocas? Sí. Toda la vida nos cambió, todo, incluso. Nos cerraron las iglesias, Todo. Empresas, nos encerraron en la casa, nos cohibieron. ¿Eso qué quiere decir? Que también significa que un día, cuando se cumpla la profecía, lo que acabamos de leer, Ajá. y se nos diga: usted, a ver, escoja. La ley dice, el gobierno dice, el Estado dice, la iglesia dice, porque todo unido, Sí. que sábado a trabajar, Y domingo. a descansar. Ok. ¿Es que acaso usted no se preocupa por su familia? Ay. Es donde viene el problema. Increíble, pero cierto, Pastor Robert, que usted pueda decir a su familia: vamos a comprar. No me dejan. No tengo la libertad de hacerlo. Eso parece inverosímil, pero Otro que va a dato llegar, interesante, ¿no? Otro dato Va a interesante, llegar. la tecnología. La Ok. tecnología, o sea, imagínense que hoy la gente responde una llamada ahí en el reloj. Sí, claro. Porque va de afán. ¿Cuándo? En la época de Jesús eso. Ahora, hoy, será muy fácil
vigilarnos. ¿Va a ¿Qué es haber lo que algún estamos lugar donde te puedas esconder, pastor Over? No, no hay Donde lugar. puedas Muy ir complejo, muy No, complejo. muy difícil, ¿no? Solo la Ahí- conciencia. Hay una cita que me gustaría leer. Sí, señor. Elena de Guay escribe en una de sus cartas, ella dice lo siguiente: cuando llegue ese tiempo de angustia, interesante eso, Ajá. cuando llegue el tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ok. Interesante. Cuando llegue el tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá más tiempo de gracia ni de misericordia para el impenitente. Ok. O sea que podemos decir que cuando se acabe la gracia, el Espíritu Santo va a dejar de interceder. Ya no habrá gracia. Y una vez que el Espíritu Santo se retire, lógicamente los espíritus malignos se apoderan del ser humano. Y ahora el ser humano ya no actúa en sí. Ahora los que actúan en el ser humano son los espíritus malignos. Wow. Pero antes de que eso pase, la Escritura nos enseña, y la lección nos traía, que va a haber un derramamiento especial del Espíritu Santo. Así es. ¿En qué consiste eso, pastor? La lluvia tardía, ¿en qué consiste? Porque tiene un objetivo fundamental la lluvia temprana y la tardía. ¿Cuándo se dio una? ¿Cuándo se dio la otra? En el Pentecostés se dio la lluvia temprana. Ustedes ven allí en Hechos 2 cómo el Espíritu Santo se manifestó, 3,000 personas fueron convertidas. Ahora, en el tiempo del fin, antes, como decía el pastor, antes del tiempo de antes que cierre el tiempo de gracia, va a haber un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, más fuerte que el de antes, y es la lluvia tardía. Es la preparación de Dios para que podamos, y digo también con fe, Claro, claro. para que podamos estar allí predicando y que cientos de miles Se convierta. decidan por el Señor. Sí. Podríamos decir que la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía, es lo mismo que el fuerte pregón, que la lección nos traía, porque el fuerte pregón Sí, claro. es una manifestación especial. ¿Podríamos decir que es lo mismo? Claro que sí. ¿Puedo dar una El una fuerte porción clamor. de ese punto de Pastor Over, por favor. En Joel capítulo 2 versículo 23 encontramos la profecía o la predicción de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Okay. Cuando cayó la lluvia temprana, que en ese caso se le conoce como el Pentecostés, me llama la atención que recibieron el Espíritu Santo y uno solo, ojo con eso, mi pastor hoy día y mi pastor, uno solo, Pedro, predicó y fueron 3,000 personas las que se bautizaron. Ahora se imagina usted cientos, miles y millones de adventistas en el tiempo del fin que reciban el Espíritu Santo predicando. Amén. Serán Qué bendición, millones. Qué bendición. Poderoso. Eso, oye, eso nos Millones de salió como personas. del corazón, ¿no? Ese amén. Sí. Así es. Millones de personas que entregarán la vida a Jesús. Yo le hago una pregunta: ¿quieres tú, te encantaría ser lleno del Espíritu Santo en el fuerte pregón? Ahora, el fuerte pregón es un resultado De la presencia. De la de lluvia la tardía. lluvia tardía. Correcto, Claro. correcto. O sea, la lluvia Es un tardía, resultado. Así la es. lluvia tardía es el obsequio Exacto. de Dios para el tiempo del fin. ¿Y cómo se va a ejecutar? A través del fuerte clamor. Así es. Dice, es la predicación de los agentes humanos impactando al mundo con la gracia de Dios y la verdad. Mire, la lección traía un texto. Una frase ahí me parece muy espectacular. interesante. Dice el día jueves. Voy a leerla textualmente porque me pareció muy interesante. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló su principio. Las profecías que se cumplieron en el tiempo del derramamiento de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía, a fin de que dicho ministerio vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandientes de santa Amén. consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Y miren lo que dice aquí, apreciados hermanos. Esa frase es la queridos. que más me gusta. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los Amén. creyentes. Amén. A veces nos angustiamos, nos preocupamos y decimos, bueno, estamos bautizando 1,000, 1,200, 1,300. ¿Qué es eso a comparado de los millones de personas de la ciudad de Bogotá?
pero no nos angustiemos. El Señor tiene su iglesia y su obra en sus manos. Y Él, en su momento oportuno, dará ese derramamiento especial de su Espíritu. Y entonces, hermanos, volveremos a ver esas grandes manifestaciones y por miles de personas se entregarán al Señor. Pastor. Lo importante es que nosotros estemos preparados para recibir el Espíritu. Amén. ¿No? En ese mismo día, allí en el jueves, otra frase también poderosa. Okay. Miles se convertirán en un día. Miles. Miles se convertirán en un día. Y allí, mi pastor Perdomo, Sí. pastor César Perdomo, podemos hacer énfasis en lo que dice Apocalipsis capítulo 18. Oiga, qué texto tan impresionante. Ajá. Vi otro ángel que volaba por el cielo y la tierra Fue alumbrada con fue su gloria. iluminada por Ajá. su gloria. Ese ángel somos nosotros. Ese ángel es el pueblo de Dios. Yo me imagino cuando el pueblo de Dios sea lleno del Espíritu Santo y pregone con poder el Evangelio y la tierra, el mundo entero sea iluminado por ese Evangelio. Entonces, qué maravilloso que nosotros estemos en ese momento. Amén. Quiero que enfoquemos nuestros pensamientos ahorita, compañeros y hermanos, en algo que no podemos dejar de tratar en la lección. Y es posible que en los últimos días algunos que hayan profesado ser fieles a Dios en los últimos días abandonen la fe, abandonen al Señor y se pongan del lado del enemigo. ¿Eso puede llegar a suceder? Sí, la lección del viernes. La lección del viernes lo relata de una manera triste. Ajá. Triste. Claro que sí. Y serán los enemigos Número uno, ¿no? más peligrosos. Dice, incluso quise resaltarlo, pero no pude. Bueno, pero lo voy a leer. Voy a leer esa partecita que me impactó. Adelante, Esa última partecita dice: serán los agentes más eficaces de Satanás Tremendo. para calumniar, acusar y para incitar a los magistrados contra, pero decimos nosotros por fe, por medio de falsos informes e insinuaciones. Hemos usado esa frase, quiero aclarar eso. Hemos usado la frase, usted la usó, yo también, por fe, cuando decimos contra nosotros. No es porque dudemos de la salvación, es porque será que estaremos vivos en ese momento. Cuando, o sea, ese comentario, ¿será que estaremos vivos? ¿O será que Dios dice, yo voy a mandar a descansar a Goitía? Voy a mandarlo a descansar. El Señor sabe, ¿no? Sus propósitos. Pero compañeros, miren, y hermanos, el espíritu de profecía y todo cristiano adventista del séptimo día creemos en el don profético. Amén. Creemos en lo que la sierva de Dios menciona. Y ella dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Wow. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que se cree en el tercer ángel, se cree en la verdad, pero no se vive. Por eso, hermanos, importante hacer el énfasis a todos nuestros amigos que nos escuchan en las iglesias. Es fundamental ser fieles en todo lo que conocemos día a día. Amén. Cada día. Eso nos va a dar la garantía de que seremos fieles en los últimos momentos, porque llegarán los momentos difíciles y ahí es donde tenemos que aferrarnos más a la presencia y al Espíritu de nuestro Dios. Quisiera que vayamos cerrando la lección, nos quedan pocos minutos. Pastor Over, ¿algún texto que usted quisiera enfatizar que los hermanos no dejen de estudiar en esta semana? Claro que sí. Primero que todo me gustaría escuchar el texto del pastor. Ok. Porque mirando el texto que el pastor tiene, yo voy a hacer un argumento referente a ese texto. Oh, bueno, ella sabe cuál es. Está bien, no, perfecto. El pastor ya conozco el texto. Démosle gusto aquí al pastor. Adelante. Que habíamos conversado. Qué bueno. Mateo 24:14. Claro que sí, dice que será predicado el evangelio. Saben, en todo el mundo. Será predicado el evangelio en todo el mundo. ¿Por qué ese texto, pastor? Porque todos queremos, y me atrevo a asegurarlo, todos deseamos participar de la lluvia tardía y ser los agentes humanos que en un día sean instrumentos para iluminar la tierra. Amén. Ahora, como el futbolista que está allí en la banca
y cuando el director técnico le dice a calentar, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ha llegado el momento de participar. Puede participar, Claro. pero ¿qué pasa si un director técnico te dice adelante, pero no has calentado? Bueno, te puede llegar a lesionar. Ahora, si nosotros deseamos la lluvia tardía, si nosotros queremos ser esos agentes humanos que alumbren al mundo con la gloria de Dios, y yo no estoy hoy calentando, y yo no estoy caliente porque Espiritualmente. nunca predico, ¿cómo yo pretendo? No, yo estoy tranquilo, porque cuando venga la lluvia tardía, es donde yo voy a predicar con poder. Oh, claro. No, yo debo predicar ahora, para que cuando llegue el momento, esa promesa, me encuentren con las botas puestas. Ok, pertinente, muy pertinente. Ahora sí su texto, Ahora pastor. sí, pastor, qué pena. Tranquilo. Voy a escuchar ese texto porque usted no sabe lo importante que es la predicación del Evangelio para el tiempo del Amén. fin. Sin embargo, en la predicación del Evangelio voy a leer el texto clave que yo he tomado. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Ok, ¿eso está en dónde? Ese texto bíblico está en Mateo capítulo 5, versículo 11. Por Ok. mi causa. En la predicación del Evangelio, el texto bíblico que nos leyó el pastor, en la predicación del Evangelio, muchos van a ser perseguidos o muchos seremos perseguidos, muchos nos van a atacar, pero el texto bíblico sigue diciendo, mira, me encanta cómo termina diciendo el texto bíblico, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, pero el versículo 12 dice, gócense. Qué importante es esto Amén. de mirar que nos debemos de gozar realmente en el momento en que seamos perseguidos. ¿Por qué? Que esa es la Por lección. causa, Que esa es la porque la lección. lección, ¿no? Por causa Eso es. de ser fieles a Dios. Dice Pastor Robert un texto que dice, si sufren por entremeterse en lo ajeno, por ladrones, homicidas, la recompensa de sus actos tienen. Total. Pero si sufren por ser fieles a Dios, bienaventurados son. Amén. Qué bueno. Pastor Robert, una frase para finalizar la lección. ¿Cómo la resumiría usted la lección de esta semana? Queridos amigos y hermanos, quienes ahora nos están mirando, podría finalizar con una frase que lo podría resumir. La fidelidad a Dios en medio de un mundo en crisis. Qué maravilloso es que el pueblo de Dios sienta en el corazón de ser fiel a Dios aún en medio de las pruebas. Aún cuando todo el mundo le está dando las espaldas, mantengámonos firmes y fieles a Dios. Amén. Porque Él es con nosotros. Muy bien, Pastor Goitia, ¿qué lo diría? ¿Cómo lo diría usted? Tu adoración determina tu destino. Ok. Adoras a Dios, nos veremos junto al río. Amén. Si no adoras a Dios, Bueno, wow. ya nada más. Apreciados hermanos, los acontecimientos finales de la tierra, lección número 12. Este ha sido su repaso. La próxima semana estaremos concluyendo este trimestre y quiero anunciarles algo muy especial. Iniciaremos con el estudio del Evangelio de Marcos. Es el nuevo trimestre, el Evangelio de Marcos. Y vamos a invitar a hermanos, maestros de escuela sabática que vengan a este set y puedan compartir con nosotros el repaso de la lección. Amén. Amén. Si tú deseas venir, mi apreciado hermano, por favor contáctate con tu pastor y me lo haces saber. Queremos invitarle porque sabemos que ustedes, apreciados maestros, tienen mucho que aportar para la edificación de la iglesia. Así es. Este ha sido su repaso en su programa Estudiando para Compartir. Que Dios me los bendiga. Un abrazo muy cordial de parte de la Asociación del Alto Magdalena, de su departamento de escuela sabática. Dios les guarde y que tengan un feliz sábado. Dios les bendiga.